Pues resulta y resalta que aquí en mi canal de YouTube les dejé a mis alumnos un comentario en el primer tema. Vean, publicado hace un mes. ¿Qué dice el comentario? Dejaré esto por aquí para los estudiantes durante el semestre. Realiza un comentario en donde expliques cómo usas los conceptos de este video en tu vida cotidiana y obtendrás un punto extra en tu calificación del primer periodo. Debes de dejar solo tu nombre con las iniciales de tu apellido y grupo al que perteneces. ¿Pero qué creen? Alguien le dio me gusta, pero no dejó comentario, por lo tanto, en este periodo, con este video, no tienen punto extra. Aquí me doy cuenta el por qué reprueban. Les dije, vean los videos para que estudien, para que repasen. No los ven, no ven los comentarios, ni modo. Aquí también el tema de notación científica. En este video les dejé el mismo comentario. Vean. ¿Quién dejó comentario? Nadie. Por lo tanto, se cancela ese punto extra también. O sea, ya van 2 puntos extras que pudieron haber conseguido. Aquí les lancé un reto en este tema, suma y resta de vectores. Les pongo por ahí, dejaré esto por aquí para los estudiantes. Durante el semestre, ayúdame a tirar hueva. Ese era el reto. Para un alumno de cada grupo, si quieres explicar el tema a tu grupo del método trigonométrico para la suma y resta de vectores, deja tu nombre con las iniciales de tu apellido y tu grupo. Realiza la exposición del tema ante tus compañeros y si veo que comprendiste el tema, quedarás exento en el primer periodo. ¿Quién se anima? Vamos a ver quién se animó. Nadie, también le dieron like, pero hasta ahí. Nadie se animó, por lo tanto nadie quedó exento. Vean, aquí les digo, hacerlo bien significa que cumplan con todo lo que les pido en cada síntesis. ¿Y qué es lo que les pido en cada síntesis? Tiene. Número 2, debe contener imágenes, dibujos, diagramas, tablas o fórmulas que me ayuden a comprender el tema. Esto es bien importante. Si el tema lo requiere, esto se sabe porque aparecen fórmulas, forzosamente tiene que llevar un ejemplo matemático, el cual debe venir bien desglosado con un dibujo que represente el problema, los datos, la fórmula o fórmulas a aplicar, todo el desarrollo de la fórmula, es decir, sustitución de los datos en las fórmulas, los despejes de las fórmulas paso a paso. Esto sí tómenle nota. Esto sí es bien importante, esto sí es bien importante, esto sí es bien importante. Y lo repito 3 veces. En eso es en lo que me voy a fijar, porque en eso es en lo que me voy a fijar, porque en eso es en lo que me voy a fijar. Las operaciones matemáticas resueltas paso a paso, el análisis de unidades, el resultado final con todo y sus unidades. El formulario. Pero ¿qué pasa? Que omiten hacer, ya sea ponerle el título, ya sea el concepto no está bien, las tablas, las imágenes, las fórmulas, no lo hacen. Por eso no obtienen el puntaje correspondiente para aprobar la materia. Luego casi todos los temas llevan fórmulas y las omiten y eso les baja a puntos. O no lleva fórmulas, pero necesito una tabla o una imagen que represente el tema, que les haga entender de qué se está hablando y no lo lleva. Vean, esta tabla me la omiten. Sí, y su definición. Esa tabla me la omiten, entonces eso es importante. Es de internet, también la pueden encontrar en internet, pero aquí ya viene compilada. Para medir longitud o distancia, nosotros utilizamos como unidad de masa. Y aquí les explico las unidades y para qué sirven. Para medir el tiempo,
O sea que no nada más lo pueden ver en clase, sino aquí también repasarlo. Y además tienen el cuadernillo, pero no leen, no leen. El tema de estudio en este otro video les explico la conversión de unidades. Aquí en este tema. Y resulta que esta tablita, que es el ejemplo, vienen 2 ejemplos, me los omiten. Viene una explicación. Pero aquí les explico cómo hacerlo. Convertir unidades. Vean. Y esta tablita es de un ejemplo para convertir 20 centímetros a pulgadas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Número 1, el proceso se ve aquí un poco largo, pero ya cuando tú lo haces en el pizarrón o en tu cuaderno y tienes práctica en realizarlo, es más rápido. En esta columna viene la descripción de lo que se está haciendo y aquí viene cómo se está haciendo. Dice, se realiza una tabla de conversión y se coloca la cantidad a convertir en el numerador, es decir, primera celda, estas son las celdas de la primera columna, esta es la columna, entonces esta es la primera celda de la primera columna. Aquí está, 20 centímetros. Como las unidades a eliminar son centímetros, acá están las indicaciones y aquí se va viendo visualmente lo que se está haciendo. Esto es como si fuera una fracción. Es la notación científica. Notación científica. Aquí viene la definición de lo que viene a ver esta tabla. Esta tabla también me la omitieron. Esta definición, pues lo es con notación científica. Aquí están las operaciones con notación científica. Aparte de representar números muy grandes y aquí explicaba cómo hacer las operaciones de multiplicación. Podemos hasta multiplicación, división. Y aquí cómo se hace la división. Y ahora vienen las indicaciones o lo que se debe de hacer. Y en esta otra viene la representación gráfica. Caso de la conversión de unidades, en esta columna vienen las indicaciones o lo que se debe de hacer y en esta otra viene la representación gráfica y los cálculos de lo que se va haciendo. Entonces, en este tema no me pusieron este ejemplo, es decir, esta tabla. Lo que hay que hacer es nuestro diagrama de cuerpo libre, es decir, en un plano cartesiano representar nuestros vectores, como con su magnitud y ángulo de dirección. Aquí tenemos el primer vector con su ángulo. Luego tenemos este otro vector con su ángulo. Vean, el ángulo siempre es a partir del eje X. Con su ángulo. De aquí a aquí. De aquí a aquí. Y de aquí el eje X hasta acá. Enseguida nos dice que debemos obtener. Y este era el ejemplo, pero en la práctica la mochila estaba totalmente vertical, por lo tanto era en este eje, por lo tanto el ángulo era 270, no que le estuvieran jalando para acá la mochila, sino la mochila estaba sobre la vertical, aquí, aquí, y el ángulo ese ni siquiera lo tenían que medir, era 270 grados, pero me medían ¿cuál ángulo? De aquí a aquí, es decir, de este vector a este vector. De este vector a este vector, ese ángulo no era el correcto. El ángulo que deberían de medir era del eje de las X a cada uno de los vectores, como lo muestra aquí en la imagen. Si hubieran puesto atención en clase, si hubieran repasado con el video o hubieran visto el cuadernillo, donde en los 3 casos vimos esto, la práctica hubiera sido más fácil. Pero no leen, otra vez, no leen, no estudian. Todo esto se los expliqué en clase y solamente una alumna le entendió. ¿Y qué creen? Tiene 10. Y el primer periodo se terminaba con este tema, la primera condición de equilibrio. ¿Sí? En su práctica les debería de haber dado todo 0. Igual mismo en el examen. En el examen también les debió de haber dado 0.
cosa que no fue posible. Nada más en un grupo me equivoqué y puse mal un vector, y entonces no debería de dar 0, pero en los demás sí. 8 kilogramos. Aquí me decían que por qué lo convertía. 18 libras. Son dos sistemas de unidades. Son dos sistemas de unidades, por eso lo convertía. No porque lo debieran de convertir, aunque si lo hacían, pues quiere decir que aprendieron el tema de conversión de unidades. Aquí está el sistema de fuerzas. Esto fue lo que hicieron en la práctica. O simplemente sistema es lo que vemos en nuestro cuadernillo. ¿Qué compone este sistema? Una masa o peso. Esta es su mochila. Fuerza, un cordel o un cable, otro cable. Ustedes amarraron así los alambres, los mecates a los árboles. Una parte en ambos extremos. Vamos a tomar las masas como si fueran fuerzas. Es decir, los kilogramos es el punto de equilibrio. Aquí la sumatoria de fuerzas debe dar 0. Esa es la primera condición de equilibrio. Cuando un sistema está en equilibrio, la sumatoria de fuerza debe dar 0 en este punto. Es decir, aquí tenemos una fuerza que está tirando hacia allá. Aquí tenemos otra fuerza que está tirando hacia allá. Y esta fuerza que está tirando hacia abajo. La gravedad. Entonces, en este caso yo no sé por qué me ponían la mochila que estaba yéndose hacia acá. Por eso les preguntaba que si alguien les estaba tirando a la mochila, porque me la dibujaban hacia acá con base en el ejemplo del cuadernillo, pero en este caso la mochila está tirando hacia abajo, la fuerza va totalmente hacia abajo. Aquí imagínense un plano cartesiano e iban a medir los ángulos de aquí, del eje X imaginario a este vector, de aquí, de este eje imaginario a este vector, y de aquí, este eje imaginario hasta acá, hasta el vector de la mochila. También contamos con lo que viene siendo un transportador. Y también me diseñé o me inventé esta herramienta para medir el ángulo. Vamos a hacerlo. Cuando iban a medir los ángulos, ¿sí?, les prestaba ese instrumento y no lo tomaban. Entonces lo que quería ver es cómo se les ocurría medir los ángulos, a ver qué hacían. Por eso no les dije nada, nada más les puse ahí el material. Sí, solo hubo alguien que me dijo, sí, el medidor de ángulos 3000. Herramienta para medir el ángulo. Ahora vean cómo se pueden medir los ángulos. Con respecto a la horizontal, ¿sí?, del eje X hasta el vector o hacia el cordón. El ángulo lo podemos medir así o de esta manera. O con respecto al techo, la horizontal así. Al fin y al cabo este ángulo va a ser igual a este otro. Como podemos observar, son aproximadamente 15 o 16 grados. Y si bien no teníamos el nivel, ¿sí?, quería a ver qué tanta imaginación tenían para imaginarse una línea horizontal completamente. Y a partir de ahí tener su referente. Aparte quería ver qué tan buenos eran para medir los ángulos y qué tan exacto les daba el ejercicio, es decir, la práctica. Qué tan cerca de la fuerza 0 estaban, o sea, qué tanto error obtenían. También en esta posición podemos medir los grados. Al fin y al cabo son los mismos ángulos. De este otro lado son aproximadamente... Vean, aquí estamos midiendo el ángulo con respecto al eje X negativo, pero realmente
el ángulo que me interesaba era el que venía desde acá. O sea, a 180 grados le iban a restar este ángulo para obtener este ángulo que es el que nos interesaba. Este no. Este nada más nos servía para calcularlo. Sin hacer ningún cálculo, yo puedo decir que este sistema está en equilibrio. Es decir, está en reposo. Acuérdense que en reposo significa que está estático, sin movimiento. Y aquí vemos la estática aplicada. Los cálculos de nuestro experimento. Esto es lo que tenían que haber hecho. Habíamos medido la masa de la mochila con la báscula digital y eran 7.8 kilogramos. Con los dinamómetros aproximadamente 8 kilogramos y esto lo transformamos a libras y son 17.637 libras representados con esto. Y como pueden ver, tenemos indicados los ángulos. Así también tenemos indicadas las magnitudes de las fuerzas y su dirección con unas flechas. Este es nuestro punto de equilibrio. ¿Por qué medí estos ángulos? Solamente para que ustedes pudieran ver que se puede medir aquí, aquí o aquí, aquí, aquí o aquí, nada más que lo está tapando el lápiz. Después de eso, aquí tenemos nuestro diagrama de cuerpo libre. Como pueden ver, está dibujado en un plano cartesiano y están representadas las fuerzas con sus magnitudes y sus ángulos de dirección. Esta flecha representa uno de los cordones, esta flecha representa el otro cordón y aquí están los ángulos. Fíjense bien, este era el ángulo que íbamos a tomar, no este. Si habían medido este, porque es más fácil medirlo, pero iban a tomar este. Ahora la mochila estaba hacia abajo, es decir, a 270 grados. Esta fuerza representa la mochila, esta. Recuerden que los ángulos positivos se toman en sentido contrario a las manecillas del reloj y los ángulos negativos se toman en sentido de las manecillas del reloj. Para este tipo de problemas les recomiendo que siempre tomemos como referencia nuestro eje X y midamos los ángulos a partir de este eje en sentido antihorario, es decir, en sentido contrario a las manecillas del reloj. Ahorita les voy a explicar por qué. Aquí tenemos el ángulo de 15 grados, aquí el menos 28 porque está en sentido de las manecillas del reloj, pero tomamos el ángulo complementario, es decir, 152 más 28 nos dan los 180 que son hasta acá. Igual con la de abajo, aquí podemos poner menos 90, pero nos conviene más poner los 270 grados, más 90 dan los 360 grados. Es importante que sepan usar su calculadora. Aquí también les decía que deben de tener una calculadora propia y además saber usarla. Entonces fíjense bien, aquí. Vean cuánto nos dio la sumatoria de fuerzas en X, casi 0. Se eliminaran, debería de dar 0. Debería de ser 0, pero hay error en la medición de las fuerzas y o los ángulos. ¿Para qué debería de ser 0? Esta fuerza se debe de anular con esta otra para que la mochila no se mueva para un lado y para otro, es decir, queremos que esté en equilibrio. Estas dos se van a sumar y se le va a restar esta y nos da 0.609 kilogramos. Debería de ser 0 también, pero hay error en la medición de las fuerzas y los ángulos. Igual, debería de ser 0 para que no se vaya la mochila ni hacia arriba ni hacia abajo. ¿Por qué debería de ser 0? Porque no se está moviendo el sistema ni hacia arriba ni hacia abajo, está estático. Entonces las fuerzas en X se deben de cancelar,
Al igual que las fuerzas en Y se deben de cancelar para que el sistema esté en equilibrio. Una vez que ya hemos obtenido, primero hay que asegurarnos que nuestra calculadora esté en grados, porque puede estar en radianes y por eso no nos va a salir nuestro resultado correcto. Entonces, ni en gradianes, debe estar en grados. Para ver los videos solamente tenían que entrar en su celular a YouTube, buscar el canal Profe Moncho. Una vez en el canal le dan ahí donde está la R gótica y entran al canal. Y luego se van acá a la derecha donde dice playlist. Ahí están todas las listas de reproducción. Buscan la de Física 1 para que vean los videos de la materia. Vean, ahí estamos en la lista de reproducción de Física 1. Ahí están todos los videos de todas las clases. Ahí está el primero, Sistema Internacional de Unidades. Ahí está el comentario que les decía. Y ahí debieron de haber puesto su nombre con sus iniciales y el grupo para ganarse un punto. Vamos al siguiente video, lo buscamos más abajo. Conversión de unidades. Ahí está. También buscamos ahora el video de notación científica y vemos el de operaciones también o con notación científica. Ahí está. Y vean, ahí está otra vez el comentario que les dejé para ganarse otro punto extra. Sin embargo, no lo hicieron, así es que la oferta está caducada. Entonces, raíz cuadrada de 46.32. Ahí debieron de haber puesto su nombre, así como se está viendo en la imagen, con sus iniciales de los apellidos y su grupo. Y con eso ya tenían un punto extra. Pero ¿qué pasa? No ven los videos. Mucho menos los comentarios. De notación científica. Expresar las siguientes cantidades en potencias de 10. Ahí está, con eso ya te ganabas un puntillo extra, muy bueno. Nos vamos al siguiente video. Suma y resta de vectores. Nuestro siguiente tema es vamos a ver, ahí está el comentario. Y lo único que tenían que hacer, sí, era exponer el tema. Ponerle ahí, yo mero, profe. ¿Cómo ve? O sea, el que se animara y el grupo. Y entonces dar la exposición frente a sus compañeros y exentaban el primer periodo. Tan fácil que es pasar la materia de Física 1, pero no hacen lo que deben. Me cansé de repetirles que vieran los videos una y otra vez. Ya por eso mejor me voy a retirar de YouTube, porque ni mis alumnos miran los videos. Ni modo.